Hola, buen día. Mi nombre es Antonio Dávila, soy residente de segundo año de reumatología. Agradezco la oportunidad de poder dirigirme a ustedes y compartir algunos conceptos de lo que es artritis reumatoide en la primera parte y posteriormente de lupus eritematoso sistémico. Como a modo de introducción podemos decir que la artritis reumatoide es un trastorno inflamatorio sistémico crónico de etiología desconocida que afecta principalmente a las articulaciones sinoviales. La artritis reumatoide es típicamente simétrica, afecta pequeñas y grandes articulaciones en forma simétrica y aditiva. También puede afectar cartílago, hueso, tendones y ligamentos, y si no se trata puede llevar a la pérdida de la capacidad funcional y de la calidad de vida. Aparte de eso, también puede tener manifestaciones extraarticulares, de las cuales vamos a hablar posteriormente. Con respecto a la epidemiología, tenemos que a nivel mundial, los estudios llevados a cabo principalmente en la población caucásica, la prevalencia está entre el 0.2 al 1%, con un pico de incidencia entre los 40 a 50 años y una relación mujer a hombre de 2 a 3 a 1 respectivamente. Con respecto a la epidemiología en Argentina, los estudios, básicamente se han realizado 3 estudios, que es el del doctor Spindler y colaboradores, el estudio del doctor Soriano y colaboradores y el estudio del doctor Skulinski, donde se encontró una incidencia de 2.4 por 10.000 habitantes año de incidencia, la prevalencia de 1.97 por 1.000 habitantes y el pico de incidencia se encontró entre los 35 y 50 años de edad, con una relación mujer a hombre de 3.2 a 0.6 respectivamente. Con respecto a la patogénesis de la enfermedad, es multifactorial, se han implicado factores genéticos para la susceptibilidad de la artritis reumatoide, la cual depende de patrones de genes heredados, sobre todo los asociados al HLA, pero también otros genes menores, promotores de citocinas y genes de señalización de células T no asociados al antígeno leucocitario humano o HLA. También se han identificado algunos factores ambientales, entre los cuales los más destacados son bacterias, virus y hábitos como el tabaquismo. Con respecto al factor ambiental, el mecanismo por el cual el componente ambiental podría estar implicado en la génesis de la artritis reumatoide es la activación repetida de la inmunidad innata, especialmente a nivel de las superficies mucosas. A modo de ejemplo, el cigarrillo se asocia a artritis reumatoide e induce la expresión de peptidil arginina deaminasa en macrófagos alveolares. Estas enzimas convierten la arginina en citrulina en las vías respiratorias, creando así neoantígenos, los cuales pueden ser reconocidos por el sistema inmune adaptativo. Si bien la citrulinización no es un aspecto específico de la artritis reumatoide, sí es exclusivo de esta la propensión a la reactividad inmune a los neoepítopes creados por la citrulinización de las proteínas asociadas a anticuerpos antipéptidos citrulinados. En esta diapositiva lo que muestro es un estudio donde se llevó a cabo una investigación entre la asociación del epítope compartido DRB1 y el tabaquismo de Lundström, publicado en la revista Arthritis and Rheumatism en 2009, donde como conclusión se observó una fuerte asociación entre el tabaquismo y los alelos en el desarrollo de artritis reumatoide ACPA positiva para todos los alelos DRB1 0,4, con un riesgo relativo de 8.7 y un intervalo de confianza del 95% entre 5.7
y 13.1. Aparte de las mucosas respiratorias, otras mucosas también pueden contribuir parcialmente al desarrollo de la artritis reumatoide. Dentro de estas también se ha estudiado la mucosa oral, aquí en este estudio que muestra el vínculo entre la artritis reumatoide y la enfermedad periodontal de Koziel, publicado en la Arthritis Current Rheumatology en 2014, donde se observó que la mucosa oral alberga porfiromonas gingivalis en la enfermedad periodontal, que también se asocia con artritis reumatoide. Estas bacterias expresan peptidil arginina de aminasa, que pueden citrulinar péptidos en la boca y de esta forma también ser un factor predisponente para el desarrollo de artritis reumatoide. Por otro lado, también alteraciones en el microbioma intestinal se han encontrado en pacientes con artritis reumatoide temprana, con predominio de especies de Prevotella. Y este estudio, el que aquí presento en la diapositiva, en la parte de abajo, un estudio de Cher publicado en la revista Life en julio de 2013. Acá en esta diapositiva lo que se trata de mostrar es en la parte derecha una articulación normal con la membrana sinovial, el cartílago articular y su cápsula, y del lado izquierdo una articulación afectada por artritis reumatoide, donde se observa la inflamación de la membrana sinovial y la inflamación crónica dada por Pannus, con alteración de los tipos celulares que se expresan en esas superficies, a predominio de linfocitos T y macrófagos, y tipos celulares menores como fibroblastos, células plasmáticas, el endotelio y células dendríticas. También en la patogénesis de la artritis reumatoide se han implicado anticuerpos como el factor reumatoideo, IgM e IgG, y los péptidos anticuerpos antipéptidos citrullinado cíclico, los cuales son anticuerpos de alta especificidad para artritis reumatoide, y su presencia se ha asociado a mayor erosión y progresión radiológica, con lo cual son marcadores de una enfermedad más grave. Con respecto al comienzo a la forma de presentación, tenemos el comienzo gradual poliarticular, el cual está presente en el 50% de los casos, con compromiso de pequeñas articulaciones, por lo general simétrico y con rigidez matinal. El comienzo gradual monoarticular, generalmente a nivel de grandes articulaciones, y posteriormente con poliartritis aditiva. El comienzo agudo poliarticular de 10 a 25% de los casos, con intenso dolor, tumefacción difusa y rápida limitación y discapacidad, más frecuente en pacientes ancianos. La monoartritis aguda, la cual es una forma de presentación muy poco frecuente, que puede simular artritis séptica o artritis cristálicas y puede evolucionar hacia la forma poliarticular. Por otro lado, también encontramos lo que es el reumatismo palindrómico, el cual es una poliartritis aguda, episódica, de duración variable y resolución completa entre ataques. También hay manifestaciones extraarticulares que pueden ser locales, como el síndrome del túnel del carpo, bursitis y tenosinovitis, y manifestaciones extraarticulares sistémicas, dentro de las cuales encontramos lo que es polimialgia, fatiga y fiebre. Las formas evolutivas, en el 20%
se encuentra la patente monocíclica, con un ciclo único, con remisión de al menos un año de duración, la patente policíclica en el 70% de los casos, con un curso intermitente o sostenido, con exacerbaciones y mejoría parciales, y la patente progresiva que se encuentra en aproximadamente el 10% de los pacientes, la cual presenta un deterioro articular grave. Con respecto a lo que son las manifestaciones articulares, tenemos una triada que es dolor, tumefacción, que si no se trata a tiempo puede llevar a la deformidad, suele ser de inicio insidioso, presentarse con rigidez matinal prolongada, siendo más significativo cuando esta dura entre 30 minutos a una hora, poliartritis periférica, simétrica y aditiva, que compromete, como ya dijimos previamente, pequeñas y grandes articulaciones y un curso progresivo. En cuanto a las articulaciones comprometidas, puede afectar a las metacarpofalángicas, carpos, interfalángicas proximales, metatarsofalángicas, rodillas, hombros, tobillos, codos, las articulaciones cricoaritenoidea, articulación temporomandibular y la articulación atlantoaxoidea a nivel de la columna cervical. En cuanto a las complicaciones, tenemos deformidades articulares dadas por subluxaciones de las articulaciones metatarsofalángicas, de las metacarpofalángicas, desviación cubital, dedos en cuello de cisne, dedos en butonier, rupturas tendinosas, luxación radiocubital, quistes sinoviales, neuropatía compresiva y lo que es la subluxación atlantoaxoidea. Acá en esta diapositiva lo que vemos es las secuelas de una artritis reumatoide no tratada a tiempo, con caída de los tercero, cuarto y quinto dedo de la mano por ruptura del tendón extensor, en una artritis reumatoide dejada a su libre evolución, y en la parte derecha de la diapositiva las secuelas de una artritis reumatoide con mucha erosión. Acá esta es una radiografía de la columna cervical en una proyección de perfil, donde vemos la subluxación de la articulación atlantoaxoidea. Con respecto a las manifestaciones extraarticulares, tenemos el síndrome de Sjögren asociado, el cual se puede presentar en 10 al 35% de los casos. Esta es una exocrinopatía autoinmune y en la anatomía patológica se suele ver infiltrado linfocitario a nivel de las glándulas. Los nódulos reumatoides pueden estar presentes en el 25%, son firmes, no dolorosos, pueden ser pequeños, hasta 5 milímetros, y pueden remitir espontáneamente. Y en cuanto a las manifestaciones hematológicas, puede haber anemia, que generalmente es de los trastornos crónicos, puede haber trombocitosis, la trombocitopenia también puede estar presente, pero es más rara, y en el 1% de los pacientes puede haber leucopenia, esplenomegalia y trombocitopenia, lo que constituye el síndrome de Felty. Acá en esta diapositiva lo que miramos es básicamente los nódulos reumatoides a nivel de la articulación interfalángica proximal del primer dedo, del segundo dedo y del tercer dedo, y en la parte de la derecha vemos nódulos reumatoides a nivel de las regiones proximales al codo. Si estos nódulos reumatoides les hiciéramos una anatomía patológica, lo que se observa es necrosis fibrinoide rodeado por empalizada de fibroblastos e histiocitos y por fuera granulación con linfocitos y plasmocitos.
También puede haber alteraciones hepáticas con elevación de transaminasas y la fosfatasa alcalina, compromiso pulmonar, el más frecuente derrame pleural, hasta en 50% de los estudios de autopsias, la mayoría pequeños y asintomáticos. Puede haber nódulos subpleurales y en lóbulos superiores, bilaterales, pueden ser de 1 a 8 centímetros. También enfermedad pulmonar intersticial, de la cual la neumonía intersticial usual es la más frecuente. También compromiso de la vía aérea, de las articulaciones cricotiroidea, de la bronquitis obliterante y bronquiectasias. En cuanto a las alteraciones cardíacas, puede haber pericarditis, que es la más frecuente, disfunción endotelial y compromiso del sistema de conducción y en algunos casos compromiso valvular. Esta es una radiografía donde se observan nódulos a nivel pulmonar y estos en una tomografía computada donde también se pueden objetivar con mucho más detalle. Las alteraciones oculares hacen referencia a lo que es la queratoconjuntivitis seca, epiescleritis, escleritis. Puede haber también manifestaciones renales y las manifestaciones neurológicas, síndrome por compresión de nervios y mielopatía cervical. También puede haber endarteritis obliterante de pequeñas arterias digitales con lesiones de vasculitis leucocitoclástica que afectan capilares y vénulas y vasculitis necrotizante que afecta vasos de pequeño y mediano calibre. Bueno, hasta aquí miramos lo que era la artritis reumatoide y ahora en esta segunda parte nos detendremos a ver algunos conceptos de lo que es el lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune crónica de causa desconocida que puede afectar prácticamente a cualquier órgano del cuerpo. Presentación clínica variable que va desde la afectación leve de articulaciones y piel hasta afectación renal, hematológica o del sistema nervioso central potencialmente mortal. Y se informa que la exposición del sistema inmunitario a cantidades excesivas de autoantígenos que no se eliminan de manera eficiente juega un papel importante en la generación de autoanticuerpos y la patogénesis del lupus eritematoso sistémico. En cuanto a la prevalencia del lupus eritematoso sistémico, en Estados Unidos es de 20 a 150 casos por 100.000 habitantes. Predomina en mujeres, donde la incidencia es de 164 en blancas por 100.000 habitantes, hasta 406 en afroamericanas, también por 100.000 habitantes. La incidencia es de 1 a 25 por 100.000 habitantes en América del Norte, América del Sur, Europa y Asia, y se ha visto que la prevalencia en Estados Unidos es mayor entre asiáticos, afroamericanos, africanos, caribeños e hispanoamericanos en comparación con la población caucásica. También la relación, como ya dijimos, hombre-mujer, lo que se ha encontrado es que es aproximadamente de 7 a 1 y en algunas series llega a ser hasta de 15 a 1 en relación mujer a hombre respectivamente, y en los niños de 3 a 1 de mujer a hombre también respectivamente. Otros factores relacionados al cromosoma X también se han encontrado que juegan un papel en el desarrollo del lupus, y entre esos se han destacado lo que es el IRAK1, el MSP2 y el TLR7. En cuanto al papel de los genes, se ha encontrado que confieren una predisposición al desarrollo del lupus eritematoso sistémico. Observaciones con respecto a la concordancia del lupus eritematoso sistémico en gemelos monocigóticos
varía del 24 al 57% en algunos estudios. Familiares en primer grado tienen un riesgo 17 veces mayor de lupus eritematoso sistémico en comparación a la población general, y el riesgo de lupus eritematoso sistémico entre hermanos es 29 veces mayor al de la población general, con lo cual, en base a estas observaciones, tenemos que hay factores genéticos que se asocian al desarrollo del lupus eritematoso sistémico. Por otra parte, los factores ambientales, dentro de los cuales tenemos la luz ultravioleta, la cual al inducir apoptosis de las células libera autoantígenos, nucleosomas, RNP, anticuerpos anti-Ro, que pueden desencadenar el inicio del lupus eritematoso sistémico. También se ha implicado al complemento, el cual también juega un papel en la activación de linfocitos B y T, y la deficiencia del complemento puede causar producción de autoanticuerpos. También se ha demostrado que el C1Q es un potente modulador de las células dendríticas, lo que da como resultado una capacidad disminuida para la producción de citocinas, la regulación negativa de las moléculas coestimuladoras y una respuesta limitada de las células T. Los receptores de tipo TOL, que se localizan en la superficie de las células o en los endosomas de varios tipos celulares, como las células presentadoras de antígeno, las células dendríticas y las células B, pueden participar en la activación celular mediante automoléculas como los complejos inmunes que contienen ADN o ARN, dentro de las manifestaciones clínicas. Hay una constelación de síntomas dentro de los cuales algunos se asemejan a los de una infección viral, que pueden ser astenia, cefalea, pérdida de peso, fiebre, artralgias, mialgias y linfadenopatías. Dentro de las manifestaciones mucocutáneas puede haber úlceras orales, dentro de las cuales pueden ser aquellas con cambios histológicos clásicos de lupus eritematoso sistémico que presentan lesiones discoides orales, las cuales son indoloras y se encuentran en el paladar duro, como en la diapositiva de la parte izquierda, donde vemos una lesión blanquecina de lupus eritematoso sistémico en el paladar duro. También pueden haber úlceras inespecíficas, las cuales son dolorosas, con múltiples lesiones en la mucosa bucal, los labios y el tabique nasal. Acá en esta diapositiva lo que vemos son el lupus, las manifestaciones del lupus eritematoso cutáneo agudo. Aquí en la parte de abajo, el eritema en alas de mariposa, que se puede llegar a observar hasta en un 50% de los pacientes, el cual puede también producir máculas o placas con mayor infiltración, descamación, y que típicamente respetan acá el surco nasogeniano. El lupus eritematoso cutáneo subagudo, también con brotes de lesiones simétricas en áreas fotoexpuestas que no deja cicatriz, no afecta a la cara y se describen dos patrones. Un patrón anular con placas anulares eritematosas descamativas y una forma psoriasiforme. Se pueden desencadenar también estas manifestaciones por fármacos, dentro de los cuales se ha implicado principalmente lo que es terbinafina, hidroclorotiazida, IECAS, antagonistas de calcio, entre otros. La mayoría de estos pacientes nunca desarrollará una enfermedad sistémica grave, y en cuanto a las asociaciones del lupus eritematoso cutáneo subagudo con otras enfermedades autoinmunes, cabe destacar el síndrome de Sjögren, con el cual comparte los anticuerpos anti-Ro como marcador serológico.
Acá en esta diapositiva lo que vemos es las manifestaciones del lupus eritematoso cutáneo subagudo con placas anulares y descamativas en la parte anterior del tórax. Acá lo mismo, acá con un poco más de detalle, lesiones anulares con borde eritematoso y que generalmente producen descamación. El lupus eritematoso cutáneo crónico, que es el lupus discoide clásico localizado, se caracteriza por un curso crónico y tendencia a la atrofia cutánea y a la cicatriz. Se presenta hasta en un 25% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Las manifestaciones mucocutáneas de estas lesiones se resuelven dejando cicatriz atrófica o hipertrófica, hipo o hiperpigmentación y telangiectasias, y puede afectar el cuero cabelludo, produciendo alopecia cicatricial irreversible. También tenemos lo que es la paniculitis lúpica, que consiste en nódulos subcutáneos dolorosos que se resuelven dejando cambios atróficos que se manifiestan clínicamente como áreas lipoatróficas. Las lesiones tienen un carácter asimétrico y afectan a la cara, a la región extensora de los brazos, mamas, muslos o glúteos. Acá, como vemos, las partes donde hay atrofia. También otra de las manifestaciones es la perniosis lúpica, que se caracteriza por la persistencia de pápulas y placas eritematoviolaceas sobre la piel acra expuesta al frío, resaltando dedos a nivel de manos y pies, plantas, pabellones auriculares, punta nasal, rodillas o codos. Las lesiones evolucionan hacia placas atróficas con cicatrización y telangiectasias, como se observa acá en la parte inferior en la diapositiva, en el quinto dedo de la mano. También aparecen en aproximadamente el 90% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico en algún momento de la enfermedad. Es una artropatía no erosiva, intermitente, migratoria, sin definición objetiva de sinovitis, que compromete principalmente muñecas y rodillas. También tenemos la artropatía de Yacoud, las cuales son deformaciones reversibles, no obstante, con el curso de los años pueden volverse fijas. Otra de las manifestaciones articulares es el compromiso periarticular, que se caracteriza por tenosinovitis y ruptura de tendones, con desviación cubital, dedos en cuello de cisne, dedo en ojal, dedo en zeta, hallux valgus, dedos en martillo y subluxación de metacarpofalángicas y metatarsofalángicas. Con respecto a las manifestaciones hematológicas, el 50% de los pacientes con lupus presenta anemia a lo largo de la evolución. Pueden tener su origen en múltiples etiologías, tanto inmunes como no inmunes. Entre las causas más frecuentes no inmunes se incluye la anemia asociada a trastornos crónicos, la secundaria insuficiencia renal crónica y la anemia ferropénica o la inducida por fármacos. La causa más frecuente de anemia de origen inmune es la anemia hemolítica autoinmune, que presenta anticuerpos antieritrocitarios y puede verse en 5 a 10% de los pacientes. También puede haber leucopenia, que puede aparecer hasta en el 50% de los pacientes. Puede ser de origen inmune y no inmune. Las causas más frecuentes de leucopenia no inmune son la toxicidad farmacológica y determinadas infecciones virales y bacterianas, y la leucopenia inmune podría ser secundaria a la presencia de anticuerpos citotóxicos. También tenemos lo que es la trombocitopenia, con cifras de plaquetas menores a 100.000 por milímetro cúbico. Puede aparecer en 10 al 25% de los pacientes. Puede presentarse de forma aguda y extremadamente grave y tiende a responder a glucocorticoides.
Otra forma puede presentarse es la forma crónica, que es menos relacionada con la actividad de la enfermedad y con peor respuesta a la terapia con corticoides. En cuanto a las manifestaciones hematológicas, también puede producirse por destrucción periférica, hipoproliferación o secuestro esplénico. Y el principal mecanismo de origen inmune es la fagocitosis de plaquetas con anticuerpos antiplaquetarios por parte de los macrófagos esplénicos. Otra posible causa de trombocitopenia en el lupus eritematoso sistémico es la presencia de anticuerpos antifosfolípido. Con respecto a las manifestaciones renales, aproximadamente ocurren entre el 28 al 74% de los pacientes. Se vincula a mayor morbimortalidad asociada a la enfermedad y se puede manifestar clínicamente con cualquier síndrome nefrológico, desde alteraciones mínimas del sedimento urinario, como proteinuria, cilindruria, microhematuria, piuria, a síndrome nefrótico o nefrítico con rápida progresión a la insuficiencia renal. Puede presentarse como manifestación aislada de la enfermedad. No hay concordancia entre la magnitud de la afectación renal y la intensidad de las manifestaciones extrarrenales. El síndrome nefrótico está presente en 45 a 65% de los afectados. La microhematuria afecta hasta el 80% de los pacientes durante el curso de la enfermedad. Este cuadro lo que básicamente aquí presenta es los tipos de nefritis lúpica que se clasifican de la clase 1 hasta la clase 6. Otra de las manifestaciones son las manifestaciones pulmonares con pleuritis. La afectación pleural es la manifestación pulmonar más frecuente, presente en el 36 al 56% de los pacientes. Se puede presentar como dolor torácico de características pleuríticas, y en la radiografía de tórax se observa un derrame pleural uni o bilateral, aunque en ocasiones puede producirse inflamación pleural sin derrame. También puede presentarse neumonitis, la cual es infrecuente, con un cuadro de instauración rápida con tos, disnea, fiebre o febrícula, taquipnea, taquicardia e hipoxemia. Requiere un abordaje rápido, ya que puede conducir a fallo respiratorio y potencialmente a la muerte. También puede haber hemorragia pulmonar, bastante infrecuente, pero especialmente grave. También puede presentarse enfermedad pulmonar intersticial, que es una complicación rara en el lupus eritematoso sistémico. El diagnóstico se basa en las pruebas de imagen, que mostrarán infiltrados más o menos extensos con un patrón fundamentalmente intersticial, pudiendo combinarse con imágenes más evolucionadas en las de áreas de panalización y destrucción del parénquima pulmonar. Estas son algunas imágenes de las distintas formas de presentación del compromiso pulmonar: una pleuresía lúpica, neumonía lúpica aguda, disfunción diafragmática, hemorragia alveolar y neumopatía intersticial difusa crónica. Con respecto a la afectación vascular pulmonar, se puede presentar dos tipos de manifestaciones: la hipertensión arterial pulmonar, que es poco frecuente y se presenta con disnea progresiva y en fases más avanzadas signos de fallo de derecho. Para el diagnóstico se hace un estudio hemodinámico, y la segunda forma, que es un tromboembolismo pulmonar, que se asocia a los pacientes que presentan síndrome antifosfolípido asociado. Otra de las manifestaciones pulmonares es el síndrome de pulmón encogido, el cual es infrecuente, se presenta con disnea sin afectación pulmonar parenquimatosa. En la radiografía de tórax se ven volúmenes pulmonares disminuidos, elevación diafragmática y atelectasias basales. Funcionalmente se observa en la espirometría un patrón restrictivo. Otra de las formas de presentación es la bronquiolitis obliterante con neumonía organizada. También puede presentar manifestaciones cardíacas, entre ellas pericarditis. La afectación pericárdica es la más frecuente dentro de las manifestaciones cardíacas. Clínicamente se caracteriza por dolor subesternal
que puede o no acompañarse de disnea y o fiebre. La prueba fundamental para el diagnóstico es la ecocardiografía. También puede haber miocarditis, que es más infrecuente, endocarditis, que es la forma clásica, es la endocarditis de Lehmann-Sachs, que produce verrugas a nivel de las válvulas, que son lesiones fibroinflamatorias. Las válvulas más frecuentemente afectadas es la mitral, seguida de la válvula aórtica. También suele presentar manifestaciones neuropsiquiátricas. En 1999 la ACR estableció 19 síndromes neuropsiquiátricos relacionados con lupus eritematoso sistémico, de los cuales 7 son referidos al sistema nervioso periférico. La afectación del sistema nervioso central en lupus confiere mal pronóstico a la enfermedad. Los mecanismos patogénicos de las manifestaciones neuropsiquiátricas incluyen daño vascular o neuronal mediado por anticuerpos, producción intratecal de citocinas inflamatorias, alteración de la barrera hematoencefálica y aterosclerosis acelerada. Dentro de las manifestaciones es frecuente los fallos de memoria reciente, la incapacidad para concentrarse, la psicosis. Entre las alteraciones del movimiento, la corea es la más común, que son movimientos involuntarios, irregulares, rápidos, que afectan a extremidades y que desaparecen durante el sueño, y habitualmente no se encuentran lesiones en los estudios de imágenes. Las manifestaciones neuropsiquiátricas también se encuentran lo que es las neuropatías craneales, habitualmente afectan los nervios oculomotores. Puede aparecer neuritis óptica, polineuropatía, mononeuritis. Y esto acá es con respecto al diagnóstico de la enfermedad, la cual se basa en el juicio médico de una constelación de características de signos y de síntomas en contexto de estudios serológicos que apoyen al diagnóstico después de excluir diagnósticos alternativos. Esto a menudo es un desafío para el médico y por lo cual se han desarrollado algunos criterios que, si bien su fin último es la clasificación de pacientes para estudios de investigación, en algún momento nos pueden ayudar a organizar un poco las características y lo que es el diagnóstico. Dentro de los que se han, dentro de las características, dentro de los criterios de clasificación para lupus que se han hecho a lo largo del tiempo, están los criterios de ACR 1997, que son 11 criterios con los que se clasifica para el diagnóstico con 4 o más criterios que cumpla. Después los criterios de SLIC de 2012, que son 17 criterios. También para clasificar se necesita 4 o más. Acá un poco más detallado los criterios de lupus del ACR 97. En la parte izquierda se detallan cada uno de los criterios y en la parte derecha la definición de cada uno. Una de las principales críticas a estos criterios era la ausencia de lesiones cutáneas características, la redundancia entre algunas manifestaciones cutáneas, la ausencia de ciertas manifestaciones neurológicas y la omisión de la hipocomplementemia. En 2012 se publicaron los criterios de SLIC, los cuales se propusieron abordar las debilidades inherentes de los criterios de clasificación del ACR de 1997, entre las cuales una de las principales limitaciones de los ACR 1997 eran que los pacientes con nefritis lúpica confirmada por biopsia aún no podrían cumplir
con los criterios. Otras de las limitaciones era la posible duplicación de características cutáneas altamente correlacionadas, por ejemplo, erupción malar y fotosensibilidad. También la falta de inclusión de otras características cutáneas como la erupción maculopapular y la omisión de manifestaciones neurológicas del lupus eritematoso sistémico. Y en 2019 aparecieron lo que son la última publicación de criterios de ACR regular que se desarrollaron para mejorar la detección del lupus eritematoso sistémico de inicio temprano, de inicio temprano. Y para lo cual la clasificación requiere un criterio de entrada, que es la presencia de anticuerpos antinucleares, y posteriormente de criterios aditivos que consisten en 7 categorías clínicas, de las cuales la constitucional, la hematológica, la neuropsiquiátrica, mucocutánea, musculoesquelética y el compromiso seroso, con 3 características inmunológicas, dentro de las cuales están el SAP, el complemento y los anticuerpos específicos para lupus eritematoso sistémico. Dentro de este grupo, para clasificar como lupus eritematoso sistémico, tiene que cumplir 10 o más criterios. Eso es lo que tenía para mostrarles. Muchas gracias.